historia de Adán y la historia de Eva, que el Señor les había hablado, que les había mostrado un árbol, de que de ese árbol no fueran a comer de los frutos que dieran, ¿sí? Que podían comer de todo lo que les había puesto Dios, pero menos de ese árbol. Habla la palabra de que Eva se dejó convencer, comió ese fruto, luego lo dio a su esposo Adán, y luego el Señor les habla y les pregunta que por qué sentían pena de estar desnudos. El Señor ya sabía que ellos habían pecado, amén. Mientras que ellos estaban bien, sin nada de pecado, ellos ni siquiera se habían dado cuenta, ni habían sentido vergüenza de estar desnudos. Pero como ya estaban en el pecado, ya se miraron y uy, ¿y qué pasó aquí? Entonces fueron a esconderse también aún de Dios, amén. Pero resulta de que ahí en el versículo 17, Dios todo lo sabe y ya lo sabía. Y entonces dijo Dios al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por causa, con dolor comerás de ella por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y más adelante dice: y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. El Señor le dijo: ¿sabe qué? De aquí para adelante trabaje, mi hijo. Y eso y todo, que acá en Colombia es suave la cosa. Váyanse a otros países, a Estados Unidos, y son 2 y 3 trabajos que les toca. Sí, acá yo tengo una célula con unas personas de Nueva York y se les comparte solamente los miércoles, porque todos los días 2 y 3 trabajos, no tienen tiempo. Y saben una cosa, que eso no es bendición, no es bendición, porque estamos desgastando el cuerpo, porque queremos abarcar más y tener más dinero, y muchas veces descuidamos la relación con Dios por estar busque y busque dinero. No, tengo este trabajo, entonces tengo que coger este y tengo que coger aquel, y todo el tiempo se va en trabajo y el tiempo para Dios. Y ahí es donde muchas personas caen en la trampa del enemigo. ¿Y saben qué es lo más tremendo, iglesia? Que todo pasa. Tengo un amigo que vive en Connecticut y tiene propiedades acá en Río Negro, tiene una finca linda allí. Y ahora en febrero me decía: me voy a pensionar este año y me regreso del todo para Colombia. Entonces la esposa le dice: no, pero ¿cómo te vas a venir? Y tiene una empresa. Y él me decía: mira, ¿vos crees que yo me voy a quedar matándome por allá si ya tengo lo mío? Y entonces yo me sigo matando, ¿y cuándo voy a poder disfrutar de lo que tengo acá? Y es verdad. Me dice: es uno tan ligado que pone uno esta finca bien bonita acá, que llega, le mete más cosas y más dinero. Dios, uno tan ligado que se va a trabajar y para se muere uno, y los otros a disfrutar su finca o a pelear. Todo pasa, iglesia, y todo acá es pasajero. ¿Sabes qué es lo mejor que nosotros como hijos de Dios podemos tener? Nuestra relación con Dios. Amén. Y la relación con Dios, usted puede entrar muy cargado a buscar la presencia de Dios y allá vas a salir diferente, y no vas a salir igual. Y es lo único que te puede levantar del momento que estés viviendo. Amén. Y yo te preguntaba ahora: ¿a quiénes de ustedes les deben dinero? ¿O a cuántos de ustedes les han quitado cosas?
o les han pagado mal en la empresa, o no les corresponden como es en la empresa. Y hoy les voy a compartir un mensaje que lo puse: Jesús, el Mesías que restituye. Porque Dios es el que nos restituye. Después de que ellos cometieron este pecado, se desató todo el pecado en la tierra. Vemos como ya los hijos de él, Caín y Abel, Caín viene y mata a su hermano Abel, y se desata de ahí para adelante puro pecado, pura maldad y cosas que Dios no quería que sucedieran. Cuando ellos se comieron la fruta esa, lo que se comieron, a partir de ese momento nosotros ya estábamos condenados a morir. A partir de allá para acá, todo ser humano que naciera iba a nacer, y cuando muriera iba a tener una muerte eterna, porque ya pertenecía a Satanás. ¿Sí? Pero Dios, en su amor y en su misericordia, Él piensa, Él dice: bueno, acá hubo algo. Todos nacen en pecado, todos los que están en pecado van a morir, y los que van naciendo van a ir muriendo también. Y el Señor no nos iba a crear a nosotros pues para entregarle comidita a Satanás. Él nos iba a crear a nosotros para Él. Y por eso es muy importante, iglesia, que nosotros vayamos y llevemos la palabra de Dios, para que la gente conozca a Jesús. Y entonces vemos acá, estamos condenados a morir. Estamos envueltos en el pecado, en enfermedades, en más guerras y en una cantidad de situaciones, adulterios, fornicaciones, y una cantidad de situaciones que vimos luego con lo que pasó con el diluvio, que el Señor, ustedes saben lo del arca Noé y todo eso, que en esos días les prediqué, cómo Dios se cansó y Él dijo: no, voy a mandar a acabar con todo esto. Imagínate cómo era el pecado. Y eso mismo lo estamos viendo hoy en día. El pecado sigue igual. Y nos ponemos a estudiar la palabra y se quedaron sorprendidos en esa época cómo mataban a la gente tan fácil. Y uno decía: pero en esa época cómo habían de homicidios y de maldad. Y es la misma cuestión que hoy. Amén. Y vamos a hablar de lo que es restituir, es restaurar, restablecer, compensar por una pérdida. Donde hay daños debe haber una restitución. Por eso te decía ahora, de pronto se han quedado debiéndote dinero. Vamos a orarle a Dios para que Él te restituya eso. Vamos a orarle a Dios por todo lo que el enemigo te ha quitado. El Señor necesitaba que nosotros tuviéramos una restitución, para que luego de que estuviéramos acá y muriéramos, no fuéramos a tener una muerte eterna. Amén. Y vamos a mirar ahí en Levítico, en el capítulo número 6, versículo 2. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después de lo negare, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Oiga, qué tan tremendo, hasta intereses tenían que pagar. Si una persona iba y calumniaba de otro, esa persona la tenía que restituir con algo. Si una persona se robaba un asno o una cabra y la cogían y lo cogían con las manos en la masa, tenía que llevarle
2 asnos o 2 cabras. O sea, devolverle la que le iba a robar, y fuera de eso, va y me trae otras 2. Porque tenés que restituir lo que le quitaste a la otra persona. Llegan y calumniaban de otro, le deterioraban su imagen a través de la murmuración. Tenía que restituir. Mira qué tan tremendo en esa época. Tenían que restituir. Hoy en día pues uno habla mal del otro, habla mal de uno y todo normal. Amén. En esa época todo lo tenían que restituir. Y fuera de eso tenían que ofrecerle al Señor un sacrificio. Entonces, cometían el pecado, tenían que restituir. Habían momentos donde cobraban hasta el 100% o el 500% más de lo que se habían robado. Amén. Pero fuera de eso tenían que ofrecerle un sacrificio al Señor, a Jehová, para que hubiera arrepentimiento y el Señor los perdonara. Mira qué tan tremendo eso. Hoy en día no pasa nada. Dicen que en Colombia las deudas no dan cárcel. Y usted puede ir a denunciar a alguien porque le debe plata y no pasa nada. Y en esa época todo era diferente, iglesia. Había que restituir. Nosotros nacimos en pecado y el Señor inmediatamente coge un plan y Él dice: bueno, ya todos están condenados, pero es necesario de a partir de ahora un plan B, y es una restitución para el pueblo. Amén. Y vemos aquí algo, iglesia, que allá nadie podía quedar debiéndole nada a nadie. Todo el mundo tenía que pagar lo que debía. Amén. Hace días estuvo viniendo acá unas personas y Liliana dice: si tú debes dinero y tú no pagas, eso te hace ladrón. Entonces el muchacho mira y decía que no. Sí. Si yo le digo a mi hermano Ider, necesito $1,000,000, y entonces Ider me dice: vea, pastor, el $1,000,000. Si yo le digo a Ider, en 15, 20 días o yo no sé cuándo te lo pago, pero resulta que ya no quiero ni saludar a Ider, es que va a decir: pastor, no me va a pagar. ¿Qué va a pensar? Me robó. ¿Sí? Y así es, eso es robar. Amén. Y nosotros, iglesia, tenemos que mirar algo. A ustedes en ningún banco le van a prestar dinero sin intereses. Le van a pagar, pero tenemos que restituir con algo más. O no, o le van a decir: le vamos a prestar 5 millones y en 1 o 2 años viene y paga los mismos 5 millones. A usted le cobran un interés. Y fuera de eso creo que le tiene que pagar casi el doble de lo que le prestan, porque tiene que restituir lo que le prestaron. Amén. Todo es así. Todo es así. Y entonces acá eso pasaba en el Antiguo Testamento. Y vamos a mirar ahora una palabra en Isaías. En el capítulo 9. Entonces, estamos en pecado por culpa de esta pareja. Amén. Estamos condenados a partir de ese momento a morir por una eternidad. Amén. Fuera de eso, ya estamos envueltos en un mundo lleno de pecado. Dios dice: vamos a poner un plan B, y ese plan B es de la restitución. No puedo dejar que todo el pueblo se condene. No puedo dejar que todo el mundo muera por una eternidad y se vaya con el enemigo. Amén. Entonces él comienza el plan B y dice en Isaías 9: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Mira lo que dice: no habrá oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo
que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿De quién nos está hablando acá? El Señor nos está hablando acá de Jesús. Amén. Hace unos años estábamos pastoreando otra iglesia y un señor me dice, recuerdo que toqué un tema de Jesús en el Antiguo Testamento y el Señor vino a corregirme. Me dice: pastor, ¿a usted cómo se le ocurre que Jesús en el Antiguo Testamento? Está muy equivocado. ¿Qué nos predicó usted ahí, pastor? Tenemos que entender la palabra. Acá el Señor comienza a hacer algo y viene la promesa de Dios a través del profeta Isaías. Y dice: el pueblo, en el versículo 2, que andaba en tinieblas, vio gran luz. Amén. ¿Quién era esa luz? Jesús. Amén. Y entonces dice: y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué estábamos morando en tierra de sombra de muerte? Porque ya veníamos condenados desde la muerte, desde el pecado de Adán y de Eva. Amén. Y entonces acá Isaías nos está hablando de una palabra profética, de una promesa que le está entregando Dios para nosotros. Y sigue hablando. Entonces dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, y dice: y luz resplandeció sobre ellos. Dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pasado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados y pasto del fuego. Dice, mira lo que dice: mira qué bonito porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Vamos a darle un aplauso al Señor. Esta palabra es hermosa. Dice: y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y conformándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nos está hablando acá de la promesa de Jesús. Amén. El Señor, en su amor, en su misericordia, Él dice: yo quiero restituir lo que esta parejita hizo. Y Él viene y da la promesa, pero hay algo muy bonito, iglesia. Y vamos a mirar en Lucas 24. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que habló cuando aún estaba en Galilea. Amén. Jesús nace, viene, comienza su vida normal como niño, como persona. A los 30 años es bautizado. Viene el Espíritu Santo sobre él y ya comienza él a hacer la tarea por la cual vino a esta tierra, a traernos una restitución a ustedes y a mí, iglesia. Vino a traer una restitución, a rescatarnos cuando estábamos muertos, y él viene a través de su muerte y resurrección a traernos vida. Pero sabes una cosa, a traernos vida, y vida en abundancia. Él no vino a darnos cualquier vida, iglesia. Después de que estábamos condenados a muerte, viene Él en su amor, en su misericordia, el consejero, el admirable, el príncipe de paz. Viene sobre nosotros, iglesia, a llenarnos de su ternura, a llenarnos de su amor. Y fuera de eso, cuando Él resucita, luego que se asciende al cielo, nos entrega una promesa de otro nuevo consolador, el Espíritu Santo de Dios. Y es ese Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de ustedes. Es ese Espíritu Santo que es el que te guía, el que te convence. El Espíritu de Dios, el que siempre está contigo a donde tú quieras ir. Él siempre va delante de ti. Y vemos algo muy hermoso de parte de Dios, iglesia. Él entrega a su Hijo, a su único Hijo, para que diera su vida por cada uno de nosotros. Él nos entregó todo. Jesús en la cruz del Calvario, a través de una restitución que quería traer nuestro Padre. Y por eso expone a su Hijo acá en esta tierra. Viene y se incomoda. Ustedes se imaginan cómo será. Yo creo que nosotros no nos imaginamos cómo es la vida en el cielo. Y el mismo Jesús viene y se despoja de todo por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué le estamos entregando nosotros a este Jesús? Que Él vino y trajo una restauración, una restitución a nuestra vida. Estábamos muertos, iglesia. Ahí no había nada en nosotros. Iba a haber puro sufrimiento. Íbamos a estar más sumergidos en el pecado. Un mundo lleno de desesperanza. Un mundo lleno de oscuridad, donde dice la palabra que la luz llegó en medio de la oscuridad, y que iba a haber oscuridad en la gente, y que Jesús iba a llegar ahí con su luz admirable. Y Él viene y te rescata, y me rescata de donde estábamos sumergidos, por su amor y por su misericordia. Y es ese Jesús que está ahí con los brazos abiertos, esperando siempre, que cada vez que caemos o cometemos un error, siempre está dispuesto a perdonar y a recibirnos con los brazos abiertos. Y vamos a ver un ejemplo acá, iglesia. Miremoslo acá en Lucas 15, en el 11, y vemos la historia del hijo pródigo. Era el hijo menor, le pide la herencia a su papá. Y en esa época, ¿sabes? Que cuando el hijo menor pedía una herencia, eso nunca se veía, porque era avergonzar al padre. Ustedes se imaginan el dolor de este hombre. ¿Cómo sería la decepción de que llegara el hijo menor y le dijera: me haces el favor y me entregas lo mío? Y estando vivo.
Porque la mayoría de las herencias hoy en día es cuando el papá muere. Ya dicen los hijos, no, venga, vamos a organizar la herencia, vamos a hacer la sucesión. Este pelado ni siquiera respetó eso. El papá en vida: necesito que me entregue mi herencia. El papá le entrega lo de él y él sale y se va. Se fue. Pero ¿qué pasa? Cuando hay desobediencia, no hay bendición. Cuando hay desobediencia, hay maldiciones. Y él salió con sus bolsillos llenos. Yo me imagino un pelado ahí y decir: uy, estoy ganado. Pero resulta de que todo se lo malgastó. No sabemos si en mujeres o tomando sidra y todo eso de esa época, pero lo cierto es que la palabra dice de que él quedó por ahí como un mendigo en un criadero de cerdos, donde después volvió en sí, dice la palabra, y dice que era mejor estar en casa de su padre, así fuera como un jornalero y no como un hijo. Y entonces dice la palabra que el papá siempre salía a mirar desde lo lejos, a ver si de pronto aparecía por allá una lucecita y decir: por allá viene mi hijo. Y todos los días el Señor en su angustia, todos los días el hombre angustiado, afligido. Yo me imagino que no le provocaba casi ni comer de saber lo que le había pasado, y no solamente por lo que le entregó a él materialmente, sino pensar: ¿qué será de mi hijo? ¿Cómo estará viviendo mi hijo? Mi hijo se fue en desobediencia. Y él sabía, lógicamente, el papá, el Dios que tenemos. Pero luego que el muchacho vuelve en sí, toma la decisión de regresar. Y entonces, después de que regresa, el Señor sale y comienza a mirar y ya lo ve desde lejos. El padre lo ve venir. Llega el hijo con su aspecto decaído, flaco, todo andrajoso, con hambre. Y llegó allá. Pero más sin embargo, el amor del padre, el amor de papá, fue con los brazos abiertos a recibirlo. ¿Y sabes qué pasó acá? Hubo una restitución. Y la restitución debía haber venido de parte del hijo al padre. Pero el amor del padre viene y restituye más bien la relación entre ellos. ¿Sí ves? Dice la palabra que él fue, lo abrazó. El pelado le dice: no, déjame aquí, aunque sea como uno de tus jornaleros. Pero el papá va y lo abraza. Va al encuentro de él en el camino. Llega y lo besa. Y lo trae. Y lo mandó a que lo vistieran y lo colocaran calzado. ¿Tú te imaginas cómo llegó? En esa época no se usaban los blue jeans de rotos. Porque si hubiera llegado con blue jeans rotos, pues el papá dice: metan eso a la lavadora, que lo laven. Pero no. El muchacho, cuando el papá lo mandó a vestir y a calzarlo, era porque había llegado mal. Luego dice la palabra de Dios que el papá le devolvió el anillo de la familia, le entregó el anillo de la autoridad. Usted es mi hijo. Tú no vas a ser acá como un jornalero, porque eres mi hijo. Y el padre se sentía gozoso y feliz. Luego va y le hace matar el becerro más gordo. Y era tan grande la alegría del papá que lo recibió con gran gozo. Entonces él viene y restituye ese hijo que estaba perdido. Así como nuestro Padre Celestial
vino y restituyó a través de su Hijo Jesús a cada uno de nosotros, iglesia, que estábamos perdidos en un mundo de pecado. Estábamos perdidos en un mundo, como te decía ahora, sin ninguna esperanza de nada. Un mundo de angustia, de pecado, de aflicción. Un mundo de enfermedades. Un mundo de depresión. Un mundo donde no sea por nuestro Señor. ¿Cómo estaríamos viviendo nosotros, iglesia? Si hoy vemos cómo está este mundo, sabiendo lo que hizo Jesús, ¿cómo sería donde Jesús no hubiera venido a rescatarnos? Y Él vino por un rescate por nosotros. Y esa es la restitución que el Señor, por su amor, hizo por cada uno de nosotros. Nos sacó de la condenación. Tú te imaginas, mira, hay veces, hay un programa que dan y que las cárceles más peligrosas del mundo. Y yo hay veces me siento y yo quiero mirar, porque yo hace muchos años estuve preso, hace años, y yo decía, yo quiero mirar cómo son las cárceles del extranjero. Uy, iglesia, y muestran unas cárceles de Estados Unidos y hay un pabellón y un pasillo que es el pasillo de las personas que están condenados a muerte. Personas que las van a sentar en una silla eléctrica. Personas que les van a poner una inyección letal. Y son personas que llevan años encerrados en medio de rejas, pero que están esperando recibir una libertad. ¿Y cuál es esa libertad, iglesia, que ellos están esperando? No en la hora de que los sienten allá o les pongan una inyección para de una vez acabar con todo. Porque la única esperanza que tienen esas personas ahí es la muerte. Y la muerte y resurrección de Jesús nos sacó a nosotros de esas prisiones espirituales en las cuales nosotros estábamos envueltos, iglesia. Corazones llenos de falta de perdón, corazones vueltos nada. Y el Señor viene y nos limpia a todos nosotros y restituye el plan de Dios para cada uno de nosotros. Porque Dios, nuestro papá, tiene un propósito con cada uno de ustedes y con nosotros. Y Él quiere que ese plan se cumpla, iglesia. Pero para que esos planes de Dios se cumplan, tenemos que andar en obediencia también. No podemos estar ahí haciendo nuestra propia voluntad. Si nosotros hacemos nuestra propia voluntad, iglesia, nos vamos a equivocar y vamos a estar mal. Por eso Jesús lo hizo en la cruz. Y entonces yo me ponía a ver esos presos. Yo recuerdo que hace días entrevistaron a uno y yo veía a esa persona tranquilo, y ya llevaba como 15 años preso. Y le pregunté a la muchacha, ¿tú qué sientes? Y él dijo, no, antes quiero que ese día se llegue rápido. Quiero que sea pronto, porque no quiero más encierro. El Señor nos sacó a nosotros de ese encierro. Estábamos sumergidos en una oscuridad, iglesia. Estábamos presos espiritualmente, pero Jesús vino y entregó su vida por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué le estamos brindando nosotros a Jesús? Y vemos ese ejemplo con el papá de este pelado, el hijo pródigo. Cómo va y lo abraza y lo recibe. Y muchas veces nosotros cometemos errores y cometemos pecado, pero también tenemos que saber que tenemos que volver en sí, así como volvió este muchacho, que dice la palabra que él volvió en sí. O sea, dijo, ¿qué me pasa a mí? ¿Yo por qué estoy viviendo esta situación? Yo no tengo por qué estar viviendo así. Entonces viene un arrepentimiento de parte de él, y llega arrepentido donde su padre, y él a la vez quería una restitución. Padre, cometí un error. Yo no merezco ya ser tu hijo ni estar en la casa de la familia, sino que quiero estar con los jornaleros.
Pero el papá le entrega su anillo, donde llevó a celos a su hijo mayor. Pero dejemos ese man por allá a un lado. Él estaba por allá todo enojado, porque le hizo el reclamo al papá: ¿Y por qué a mí si no me matas el becerro más gordo y a él sí? Porque es la misericordia y el amor de Dios. Porque el papá no quería que su hijo se le perdiera. Y eso mismo pasa con nuestro Padre. Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Entonces hay cosas en que tenemos que volver en sí. Anoche yo miro lo del devocional y esto en el Facebook, y me encontré una fotico de una persona que me hizo daño. Iglesia, les voy a confesar algo: me dio una piedra que yo lo miré y llegué y corrí eso. Casi me paro encima del celular. Les cuento que casi no dormí por eso. Me acosté y doña Liliana me tocaba: ¿qué, mi amor? ¿Tomó café? Y yo: sí, tomé café. 2 de la mañana, ojo pelado. Ya era el momento para levantarme a la oración. Y lo primero que hice fue llegar allá a mi lugar secreto y decirle: Señor, te doy gracias porque vi ese individuo ahí en esa foto, porque yo pensé que mi corazón estaba sano, pero no está sano. Yo me humillo delante de ti en esta mañana y yo te pido perdón y te pido me ayudes a sanar mi corazón. Y me humillé delante de Dios, iglesia, y le pedí perdón a Él. Yo: Señor, yo no puedo sentir ira contra esta persona. Allá ellos contigo, pero a mí me interesa en estos momentos es mi corazón, mi salvación, mi alma. Por eso estoy acá en esta mañana. El Señor me dice: estás perdonado. Es lo más importante, que reconoces tu pecado, porque hay cosas que tenemos que corregir. Y saben, termino el devocional. Doña Liliana me llama al desayuno, me siento y me gusta siempre mirar, después del devocional, me gusta mirarlo, a ver qué cosas hay que corregir y eso. Y vuelvo y me encuentro con la otra foto del tipo este. Volví, me lo encontré. ¿Y saben qué, iglesia? Sentí compasión. Porque en la mañana el Señor me dijo: mira, no sientas enojo, porque están equivocados, porque no están viviendo la palabra. Y para que tú seas salvo, tú tienes que tener fe para ser salvo. Y si tú no vives la palabra, la verdadera palabra, tu fe no va a crecer. No hay fe. Entonces hay condenación. Entonces esta mañana yo dije: no, misericordia. Pero me alegré porque ya no sentí ese, digámoslo, ese veneno, iglesia, en el corazón. ¿Ustedes recuerdan en el desierto cuando el Señor le mandó las serpientes a los de Israel porque hacían sino quejarse? Que empiezan a las serpientes a olear diente y que empiezan a morirse todos ahí. Y entonces Moisés oró al Señor, que el Señor le dijo que se hicieran la serpiente de bronce, que la pusieran en el asta, y ellos la miraban y la serpiente lo mordían, y cuando miraban la serpiente que hicieron se sanaban. Hoy miré al cielo y miré esa serpiente y el Señor me dio paz. Así, iglesia, a todos nos puede pasar lo mismo. Muchas personas te han hecho daño, pero nosotros
tenemos que restituir nuestro espíritu, porque eso daña el espíritu, daña el alma. ¿Y qué tal que en un momento de eso es un infarto y chao? ¿Para dónde nos vamos a ir? Y siempre tenemos que estar preparados para el momento, porque no sabemos en qué momento, pero el momento es siempre estar bien con Jesús. Amén. Así, iglesia, de que mira la restitución que nos entregó el Señor. Y vemos acá como el hijo pródigo, el padre lo recibe con tanto amor y con tanto gozo y con tanto agrado, que le hace una gran celebración. Tráigame el becerro más gordo. Ustedes se imaginan ese animal bien acuerpado ahí, organícenlo, esos perniles ahí colgando, y la gente feliz. Y yo pensaba ahora, ¿sería que Jesús se puso feliz hoy? Cuando yo le dije, perdóname porque yo no puedo tener mi corazón así. Iglesia, sí. Porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Por eso nosotros tenemos que ir al arrepentimiento y luego pedir perdón. Y cuando el Señor ve que hay arrepentimiento, Él perdona todos nuestros pecados. Así, de que si te han quitado cosas, si te han robado cosas, saca lo que hay en tu corazón, pídele perdón a Dios y Dios te va a restituir lo que el enemigo te quitó. Acá hay personas que le deben plata, hasta aún de antes de conocer de Jesús, y les deben dinero. Pero órale a Dios: Señor, bendigo a esa persona, y luego el Señor te va a restituir hasta 7 veces más lo que el enemigo te quitó. Con Dios es así, iglesia. Dios obra de maneras que uno no lo logra a imaginar. Hace días fui a orar por un señor a una finca, por allí por el santuario. Y entonces, pero tiene una finca que eso es grandísimo. Para ir de un lugar a otro tiene que ir en carro. Y que me dicen, ore por mí, que estoy mal. Y yo, ¿qué le pasa? Me dice el corazón, la presión, la diabetes, la columna. Bueno, yo noté todo eso en el celular. Y ¿saben una cosa? Él quería, pues, es que dialogar con una persona que espiritual. Entonces yo fui y me dice, ¿cómo le parece que a mí todos los trabajadores me roban? Y ya esté tranquilo, el Señor le restituye eso. Entonces resulta que un día un trabajador se le fue y a los días le llegó una cita en Medellín de una oficina de trabajo. Entonces le dijeron, usted tiene que darle 150,000 pesos a él. Y el señor me dijo, 150, pero si yo a él, todo legal. O sea, todo legal. Sí, pero él dijo que usted le quedó viendo 150. Entonces un abogado le dijo, pues páguele esos 150. Y el señor tiene mucho dinero. Me dijo, ¿sabe qué, Martín? De la piedra que me dio, yo no los quise dar. Y solamente veía a ese man burlándose de mí, riéndose. Y más enojo me daba. Y me provocaba. Porque el señor también anda, él tiene pues sus permisos y todo. Y yo, y entonces, y me dice, ¿y cómo le parece que pasó el tiempo y me volvieron a llamar de la oficina de trabajo? Y yo le dije, ¿qué pasó? Me dice, me tocó bajarme de 6 millones de pesos. Y yo, ¿y por qué? Porque no le pagué los 150. Y yo, ¿y qué pasó? Sabiendo que usted le había pagado todo. Me dijo, aquí se le pagaba todo, todas las prestaciones, la seguridad social. El tipo fue a decir allá que el señor no le pagaba lo que era. Entonces yo le dije a él, mira, el Señor restituye todo lo que el enemigo le quitó. Y te vas a dar cuenta cómo lo va a hacer Dios. Y él apenas era con la cabecita clavada, y con oxígeno. El oxígeno acá. Y le dice, ¿saben una cosa? Que el Señor restituye
Luego hablé con un amigo y le dije yo, vení, ¿qué hubo de los señores donde me llevó? Me dice, Martín, acabaron de llegar de España. Y yo, ¿y ese señor cómo hace para viajar así? Ese man está más bien que un berriondo, Martín. O sea, el Señor le está devolviendo la salud. No podía salir de allá, de su finca. Ya se fue a pasear a España. Hay una restitución de parte de Dios. Le robaron dinero, pero Dios se lo devolvió con la salud. Si te das cuenta que es más valioso la salud que el dinero. Amén. Ahora, que Dios bendiga al man que le robó esa plata, pero uno no sabe porque Dios es un Dios de justicia. Amén. Le robó al Señor. Yo le dije, perdónelo y oremos. Pero yo veo que sí hubo un perdón de parte del Señor, porque se comenzó a ver la sanidad. Amén. Dios quiere hoy restituir lo que el enemigo te quitó. Ahora, no vayan a decir, ay, es que una mujer me dañó el hogar. El Señor me va a restituir con 3 esposos más. Amén. Y te voy a poner un último ejemplo. Ustedes recuerdan, siempre me olvida el nombre de este tipo. Zaqueo. ¿Ustedes recuerdan a Zaqueo? ¿Qué pasó con Zaqueo? Ustedes ya saben la historia, que yo les di una predica sobre eso. Era bajito, chiquito. Venía Jesús, él era en medio de la gente y no le dejaban ver y se le corrían. Tapale a ese torcido, porque era un cobrador de impuestos. Y la gente se mantenía ofendida con él. ¿Por qué? Porque cuando no había el dinero para el día que era, él les cobraba un poco de impuestos más. Fuera de eso, él iba y les robaba. Allá no lo quería nadie. Allá decían, ojalá ese enano se vaya de por acá del todo. Eso no vino mala gente. Y cuando vieron que Jesús venía, todos se pararon a taparlo. Y él por allá, por el medio de las piernas, no iba a ver nada. Y dice la palabra que él se subió a un árbol sicómoro, que es un árbol, no es muy alto, pero es muy esponjado a los lados. Y saben algo, iglesia, viene la restitución de Zaqueo para todas las personas que les robó, para todas las personas que les cobró más con los impuestos. Entonces el Señor le dice que era necesario que él iba a estar en la casa. Le dijo Jesús a Zaqueo. Y cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, toda la gente afuera murmurando, es que Jesús, y con ese ladrón, ese cobrador de impuestos, ha quitado casas y un poco de cosas, y Jesús allá. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Sencillo. Jesús, al escuchar estas palabras, se dio cuenta de que encontraba ante un caso de arrepentimiento. Jesús dijo, este man está arrepentido. Pero muchas veces la gente no están arrepentidos, sino que sienten remordimiento. Amén. Y el remordimiento es algo que usted tiene ahí por algo que hizo. A usted le toca hablar con gente que le dice, no, tengo un remordimiento. ¿Por qué? No, porque hice esto o aquello. Eso es diferente al arrepentimiento. Jesús conoce el corazón de todos nosotros y lógicamente conocía el corazón de Zaqueo. Se dio cuenta de que había un arrepentimiento genuino de parte de Zaqueo. ¿Y qué le dijo el Señor? Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa.
Y vemos algo acá, iglesia. Los principios de la restitución es algo que nosotros debemos de practicar. Si nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros no tenemos por qué tener deudas. O sea, no tenemos por qué negar lo que debemos. Si le hicimos daño a alguien, vamos a ir a pedirle perdón y a restituir lo que se le hizo a la persona. Porque muy claro el Señor habla ahí de salvación. ¿Sí ven? Muy claro. ¿Qué nos está hablando Dios ahí? Jesús. Mira, si tú no te arrepientes, si tú no restituyes lo que tienes que restituir, porque de pronto también le hayamos quitado algo a alguien. Nosotros recién llegados acá, Liliana tenía por ahí unas ollas de una señora hacía años y la ubicó para decirle que le iban a entregar las ollas. Pero las ollas yo creo que están ahumadas, me imagino yo, quemadas. Y me empezaron a salir a mí deudas. Y yo decía, no, yo no puedo, yo no voy a pagar toda esa plata. Pero ¿saben qué, iglesia? Y un día le dije a Dios, bueno, Señor, hay que restituir lo que debemos. Yo necesito que me des una bendición económica para pagarle a ese banco de una tarjeta de crédito. Y todos los días me levantaba a orar y yo, Señor, acordate que necesito ponerme al día con esto, porque de pronto me toca partir de acá y yo no me quiero ir con el chicharrón para donde usted, porque son cosas que nosotros tenemos que organizar. Y como me parece que me mandan una carta y me dicen que si pagaba 1,5 millones me quedaba saldada la cuenta. Y yo, ¿qué? Yo no, y a rebuscarnos eso. Y fui, cancelé el 1,5 millones y me entregaron el paz-y-salvo. Y no fue tanto por el paz-y-salvo, un papel que le dan en el banco, sino porque quedé en paz con Dios. Amén. Nosotros, iglesia, lo que yo les contaba de esa pareja hace tiempos, que el man le decía a Liliana, usted está endeudado y no quiere pagar. Eso es robar. Es robar. Porque así como uno va con amor, o cuando usted va con amor donde una persona le dice, venga, me va a colaborar ahí con algo, necesito que me haga un préstamo. Entonces, o vas a prestar, vas a estar expuesto a perder la amistad. O si es de acá a la iglesia, que la persona no vuelva a la iglesia. ¿Y sabes qué va a pasar? Que esa alma queda en condenación. El año pasado me tocó un caso. Me llama un amigo y me dice, negro, fulano de tal me llamó a pedirme 25 millones prestados. ¿Será que se los transfiero? Y yo no sé. Y me dice, lo que usted me diga, lo hago. Usted sabe que es lo que usted me diga. No me los preste. No, y yo no. Yo no los prestaría teniendo. Son 25 que usted va a tirar ahí a la jura. Y sí, no los prestó. El otro muchacho quedó maluco con Martín, porque no, el pastor le dijo a ese man que no me prestara. Es mi amigo, mi oveja. Y yo qué le iba a decir, 25 millones no los preste. El tipo se consiguió la plata por otro lado, se fue para Europa y suerte. Entonces me dice el amigo mío, ay, negro, gracias hermano por el consejo. Yo, no, a mí no, gracias a usted que escuchó el consejo. Amén. Entonces, iglesia, si tú quieres una oración, porque tú puedes decir, no, es que a mí me den un dinero y no me quieren pagar, o debo dinero y no tengo para pagar. Y entonces le oramos a Dios por deudas y libertad económica, deudas canceladas. Pero el Señor hoy va a restituir todo lo que el enemigo te ha quitado. Mira que el Señor habla ahí, la palabra de que
viene el príncipe de paz. La paz que se nos había perdido en esa época, el Señor vino y nos la trajo a través de Jesús. Así es que tú no te puedes dejar dañar la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz que el Señor te da. Amén. Si tú quieres una oración, yo te invito a una oración. Y los que van para la casa, para la casa. Y los que, bueno, ya nos vamos. Amén.